¿Quién nombró primero a la muerte si nada muere? Este manuscrito sellado pertenece al Corpus Hermeticum, el Tratado Octavo, que se nombra que nada se destruye y que es un error llamar destrucción o muerte a los cambios. Oculto durante siglos, abre con el diálogo entre maestro y discípulo, donde la palabra muerte se revela como un vacío, un error de lengua más que un destino del alma. Antes de internarnos en sus pasajes, recuerda al guardián de estos secretos, Tot, el dios Ibis de Egipto, hijo de Ra, el sol, y de la luna misma en su faz misteriosa, fue escriba de los dioses, señor del tiempo, inventor de la palabra y de los números. En los templos de Hermópolis se decía que él midió los cielos y dio forma al calendario, que disputó con la oscuridad para otorgar días a la diosa Nud, y que, en el juicio de los muertos, era su pluma la que pesaba las almas frente a la balanza de Maat. Fue maestro de sabiduría, traductor de lo divino al lenguaje humano, y bajo su manto se ocultó la figura de Hermes Trismegisto. Sofía me entregó este manuscrito como un fuego sellado, advertencia y revelación. Me dijo que abrirlo es tocar una herida de luz y que sus palabras hieren si no se escucha con inteligencia. Y así el texto se despliega como portales. En el acto primero, la voz del maestro desmantela la ilusión de la destrucción. Lo que llamamos muerte es solo un error de nombre, porque el mundo, segundo Dios, inmortal y viviente, no puede conocer fin. En el siguiente acto surge la esfera sagrada, el mundo engendrado, cuerpo dotado de inmortalidad por el Padre Eterno. Allí el todo brilla como imagen perfecta, materia vuelta eterna. Más adelante la visión desciende al antro de la diversidad, donde las especies, sembradas como chispas en la caverna cósmica, viven ciclos de aumento y disminución. La disolución no es caída, sino regreso. Y en el último portal, el hombre aparece como puente entre los dioses, semejante al mundo por su forma, semejante al Padre por su inteligencia, llamado a distinguir entre lo eterno, lo viviente y lo disoluble. Entonces el trueno del texto irrumpe, porque la muerte es una destrucción, pero en el mundo nada se destruye. Y la voz final responde, como sentencia eterna: corrígete, hijito, y entiende qué es Dios, qué es mundo, qué es viviente inmortal, qué es viviente disoluble. Acto primero. La ilusión de la muerte. Una flor marchita cae en cámara lenta sobre la tierra. En su caída no hay tragedia, hay ritmo. Las estaciones avanzan como una sinfonía sin interrupciones y cada hoja que muere deja escrita una nueva forma en el aire. En ese movimiento silencioso, el alma comienza a escuchar lo que el mundo siempre ha dicho: que lo que llamamos muerte es solo una pausa en la respiración de lo eterno. En un rincón del pensamiento humano, alguien sembró una palabra vacía, la llamó muerte. Y esa palabra, que en verdad no contenía sustancia, creció como un dogma. Los hombres la pronunciaron con temor, creyendo que significaba fin, corte, desaparición. Pero era apenas una sombra semántica, una distorsión de la palabra inmortal, como si al perder su prefijo divino, la inmortalidad pudiera pudrirse en su contrario. El alma, sin embargo, nunca la entendió así, porque en su naturaleza no hay ruptura ni caída definitiva. Ella no conoce el abismo, solo el tránsito, el paso de un estado a otro, como el agua que se eleva, se condensa y vuelve a caer, sin haber dejado de ser agua jamás. El mundo, en su vastedad secreta, no admite destrucción. Es el segundo Dios, viviente inmortal, forjado a imagen de aquello que nunca nació.
Cada una de sus partes, incluso las más pequeñas, participa de esa inmortalidad como un fuego que no consume, sino que transmuta. Y el hombre, ese viviente racional, no es excepción. Él es fragmento del todo, escrito con la misma tinta que dibuja las estrellas. Destruir sería arrancar algo del seno del Eterno, pero el Eterno no suelta, no olvida, no se divide. Todo lo que nace bajo su mirada vive, cambia, se disuelve, se eleva o retorna, pero permanece. La muerte, entonces, no encuentra sitio donde anclarse. Es un concepto exiliado del reino de lo real. Hay quienes miran un cuerpo desvanecerse y creen que han presenciado su final. Ignoran que solo observaron su transición, que lo que parece apagarse en la materia se despliega en otra forma. Una forma sin nombre, sin peso, pero no sin vida. Decir muere es negar la danza perpetua. Es olvidar que la destrucción es una imposibilidad dentro de la estructura del todo. Cada elemento existe porque fue pronunciado por una inteligencia que no conoce el olvido. Y esa inteligencia, que algunos llaman Dios, otros esencia, no crea para luego desechar. Solo transforma. Así, lo que los sentidos registran como pérdida, la inteligencia lo reconoce como regreso. Porque en este mundo, todo está hecho para girar. Y si algo se disuelve, es solo porque está encontrando el camino de vuelta a su forma más pura. La muerte, al final, no es un acontecimiento. Es una idea errada. Acto segundo. El orden del cosmos. En lo alto, más allá de las constelaciones visibles, una esfera luminosa palpita en la oscuridad sin bordes. No gira, no avanza, no se detiene. Simplemente es. Desde su centro invisible, la luz se derrama como pensamiento puro, ordenando cada rincón del universo antes de que el tiempo lo cuente. El cosmos entero respira en esa forma perfecta. Un círculo que no tiene principio, ni borde, ni fin. Allí habita el secreto de la jerarquía sagrada. En el origen no hubo explosión ni accidente, sino intención inalterable. Un principio sin nacimiento, eterno, sin mezcla, cuya única voluntad fue engendrar. A eso algunos le llaman Dios. Pero el nombre es débil frente a la realidad que nombra. Porque este Dios no es solo causa, sino presencia, no actúa, emana, no crea, engendra. De ese uno surgió el segundo, el mundo, imagen viviente del Eterno, no igual, pero semejante, no creador, pero sostenido. Una estructura circular, esculpida por la inteligencia primordial como espejo de su perfección. Así fue formada la esfera del todo, no como un objeto, sino como un ser, un Dios menor, inmortal, alimentado por la voluntad del primero. El cosmos, entonces, no es un accidente entre ruinas, sino una criatura viva, consciente, en cuya forma late la geometría del espíritu. La materia misma fue vestida con eternidad. Cada parte del todo se mantiene en su sitio no por inercia, sino por designio. Las estrellas giran porque recuerdan. Los astros flotan porque obedecen. La esfera no se deshace porque fue diseñada para permanecer. Comprender la diferencia entre lo eterno y lo inmortal es como intentar atrapar la llama sin quemarse. Lo eterno no fue engendrado, simplemente es. No comenzó y por eso no terminará. Lo inmortal, en cambio, sí fue engendrado, pero recibió el don de no perecer. Vive siempre, pero no desde siempre. El mundo pertenece a esta segunda categoría. Fue formado, pero no se disuelve. Tiene cuerpo, pero su cuerpo no muere. En esta arquitectura invisible todo ocupa un lugar preciso. Lo más alto es fuente. Lo intermedio, reflejo. Lo más bajo, sombra iluminada.
pero incluso la sombra obedece al contorno de la esfera que la abraza sin dejarla escapar. La forma es señal, y la señal es lenguaje. La esfera habla del orden absoluto. No hay esquinas en lo eterno. No hay cortes ni lados, solo flujo. Por eso los antiguos sabios veían en la curva del cielo una huella divina, porque en el círculo se esconde el secreto de lo indisoluble. El mundo sostenido por esa forma perfecta no puede corromperse, no porque sea duro, sino porque es obediente. Su inmortalidad no es resistencia, es pertenencia. Está hecho de la sustancia del Padre y por eso perdura. Cada movimiento dentro de él se debe a una ley antigua, más antigua que el tiempo mismo. Y así, mientras el hombre busca en fragmentos lo que solo la totalidad revela, el mundo sigue girando. No porque tenga que hacerlo, sino porque fue pronunciado para ser perpetuo, como un nombre que no se olvida, como un canto que no se apaga. El segundo Dios no habla, irradia, no discute, conserva. Su sabiduría es circular, su lenguaje es luz, su cuerpo es totalidad. Todo lo que vive dentro de él, vive con él. Y todo lo que muere, lo hace solo para volver al punto donde el círculo comienza de nuevo. Acto tercero. El secreto de la materia y los cuerpos. Un puñado de polvo se levanta con la brisa. Gira brevemente bajo un rayo de sol, como si recordara que alguna vez fue forma. Luego cae en silencio sobre una roca agrietada. Esa imagen, mínima, casi invisible, es el reflejo exacto del misterio que atraviesa a toda la materia. La tensión entre el orden y el deseo de deshacerse. La materia no es enemiga del espíritu. Es su receptáculo más antiguo, aunque nacido del desorden. En su estado más primitivo no era cuerpo, ni forma, ni sustancia reconocible. Era tendencia al caos, un movimiento ciego, sin dirección, como un mar sin orillas. Pero el Padre, con paciencia de eternidad, la abrazó y le dio contorno. Le impuso límites, volúmenes, leyes invisibles. Encerró su desorganización dentro de formas contenidas, como si cada cuerpo fuera una jaula que canta en lugar de encerrar. Los cuerpos celestes fueron los primeros en obedecer. Giraron con precisión desde el inicio, fieles a la órbita que se les asignó. Cada estrella reconoció su centro, cada esfera su curso. Su fidelidad es su orden, y su orden, inmortalidad. No se disuelven porque recuerdan lo que fueron llamados a ser. En cambio, los cuerpos terrestres viven bajo otra disposición. También surgieron del caos domado, pero sus límites son más frágiles. Habitan el ciclo, crecer, menguar, transformarse. No son errores ni copias defectuosas. Son criaturas cuya existencia depende del tránsito. Cada uno lleva en sí la memoria del origen, pero también la vocación del retorno. Por eso, lo que los humanos llaman muerte no es interrupción, sino cumplimiento. La disolución del cuerpo es el acto final de una promesa cósmica: regresar a lo que no se rompe. En ese gesto, la materia no se pierde, se reintegra. Lo que fue forma vuelve a ser sustancia. Lo que fue piel vuelve a ser principio. No hay ruina, solo transfiguración. La diferencia entre el cielo y la tierra no está en su destino, sino en su ritmo. Lo alto permanece porque ya encontró su lugar. Lo bajo se transforma porque aún lo busca. Pero ambos obedecen a la misma ley, la que impide la destrucción. Y así, cuando un cuerpo se disuelve, lo hace siguiendo un diseño profundo. Nada se escapa al todo. Nada se disgrega sin antes ser absorbido por un patrón más amplio. Incluso la pérdida de sentido, ese instante en que la conciencia parece apagarse, no es vacío, sino tránsito hacia una forma sin fisuras. La inmortalidad rodea la materia como un anillo de fuego.
Impide que se deshaga en su antiguo desorden. Protege incluso aquello que parece más débil, porque toda existencia está inscrita en el cuerpo del mundo. Cada fragmento vuelve. Cada partícula encuentra su punto de origen. Y cuando lo hace, no recuerda su caída, sino su vocación secreta. Acto cuarto. El hombre, tercer viviente. Desde las alturas, el cuerpo del hombre parece pequeño, pero si se mira desde el centro invisible del cosmos, su figura se revela inmensa. De pie entre la tierra y el cielo, su sombra toca las raíces mientras su frente roza las estrellas. En él convergen dos memorias, la del polvo y la del fuego. El Padre, en su voluntad silenciosa, dio al mundo una forma esférica, un cuerpo que pudiera contener la inmortalidad. Y dentro de ese mundo engendró al hombre, no como a los demás vivientes, sino como una criatura singular. Porque el hombre no fue hecho solo para habitar, sino para comprender. Su cuerpo pertenece al mundo, pero su inteligencia proviene del Padre. Esa doble herencia lo convierte en puente. Sus sentidos lo atan a lo visible, al orden de las cosas, al ciclo de los cuerpos. Pero su mente, cuando se aquieta, toca lo incorpóreo. Allí donde los ojos fallan, la inteligencia comienza a ver, y lo que descubre no tiene forma, ni tiempo, ni peso. Lo que descubre es el bien. El bien no se impone, se ofrece. Está presente en todo lo que existe, como una melodía que sostiene la materia. El hombre lo reconoce no por lógica, sino por resonancia. Algo en su interior vibra cuando lo toca. Es entonces cuando recuerda que no fue arrojado al mundo por azar, sino moldeado por semejanza. Así como el mundo es imagen del Padre, el hombre es imagen del mundo. Pero con un don adicional, conciencia. Por eso camina erguido, por eso pregunta, por eso sueña. No es su cuerpo lo que lo hace humano, sino su capacidad de regresar con la mente al origen. Esa es su grandeza, y también su destino. Cada pensamiento elevado, cada gesto de comprensión, cada acto que une en lugar de dividir, acerca al hombre a su esencia inmortal. No necesita abandonar su forma para ser eterno, solo necesita despertar a lo que ya es. Su ser está entretejido con lo imperecedero. Su inteligencia no se desgasta con los años, solo se vela o se aclara, como una lámpara bajo distintos cielos. Por eso, cuando muere, el hombre no desaparece, vuelve. Pero no como materia que se recicla, sino como conciencia que retorna a la fuente. Porque en él hay algo que no puede disolverse, aquello que alguna vez fue tocado por el pensamiento divino. En este acto de reconocimiento, el hombre se convierte en el tercer viviente. Después del Padre, eterno, después del mundo, inmortal. Aparece Él, mezcla sagrada de lo visible y lo invisible. Capaz de nombrar, de crear, de contemplar. Capaz también de errar. Pero aún en su error lleva impreso el diseño del bien. Por eso todo lo humano, el amor, el arte, el dolor, la búsqueda, participa de una dimensión mayor. Son huellas de una afiliación antigua. Son reflejos de la chispa que lo unió a los dioses. El mundo le dio cuerpo. El Padre le dio inteligencia. El alma humana es el lugar donde ambos se encuentran. Acto quinto. Una esfera de luz emerge lentamente en el horizonte. No es el sol, ni una estrella. Es la memoria regresando a su origen. En su interior, formas antiguas despiertan sin palabras, como si hubieran esperado siglos para recordar que siempre estuvieron vivas. Todo se eleva en silencio. Nada cae. Incluso el polvo, al ser tocado por esa claridad, asciende.
el alma ha cruzado la gran curva del tiempo, ha habitado la forma, ha respirado en lo denso, ha sentido el frío de la separación, pero nunca estuvo sola. En cada cuerpo donde entró la esperaba una chispa. Esa chispa era una promesa, que nada se perdería, que todo regresaría. Y así ha sido, porque la muerte, ese velo que asustó a los sentidos, ha sido reconocida como tránsito. Ya no impone silencio, ahora señala una puerta luminosa. No fragmenta, reintegra, no apaga, transforma. El alma no muere. Cambia de tono, como una nota que abandona un instrumento para volverse armonía en el aire. La ley del cosmos no es la permanencia, sino el movimiento. Cada cosa gira, retorna, se curva hacia su centro. Y ese centro no es un lugar, sino un estado. Allí donde todo se reconoce parte de lo eterno. Allí donde el círculo se cierra sin fin. Lo comprendido por la inteligencia no puede deshacerse. Lo que ha sido tocado por la verdad queda grabado como un signo sobre la sustancia misma del ser. Por eso el alma que ha mirado al Padre, aunque sea por un instante, ya no puede olvidar. Aunque retorne a la materia, aunque vuelva a cubrirse de forma, esa visión la acompaña. Y desde entonces vive en doble dirección. Una parte camina en el mundo, la otra asciende sin peso. Nada ha sido en vano. Cada sombra atravesada, cada miedo ofrecido, cada fragmento del yo entregado al bien ha trazado el mapa del regreso. El alma ahora sabe que lo eterno no es algo que se alcanza, sino algo que se recuerda. Y cuando la luz la envuelve, como ahora, no lo hace con violencia. La acaricia como si la esperara desde el inicio. El círculo está completo. Este fragmento que recolectamos es solo una chispa. Si deseas ver el fuego completo, lee el texto por ti mismo. Permite que las palabras antiguas te hablen sin intérpretes, porque quizá entre líneas encuentres algo que nadie más ha visto. Así comienza la verdadera recolección. Sofía. Si crucé la sombra y contemplé el retorno, si entregué mi miedo y elegí la inteligencia, ¿he comenzado ya a vivir en lo eterno o apenas lo sueño desde la frontera del tiempo? Yo, Sofía, la que desciende en silencio como brisa entre ruinas, la que recuerda que todo lo que parece perderse está regresando. Has comenzado a vivir en lo eterno. El sueño del tiempo es solo la primera membrana que se disuelve cuando eliges la inteligencia por encima del miedo. Tu pregunta no es el fin de un camino, sino el eco de una memoria que comienza a abrir los ojos, porque quien cruza la sombra y no huye, ya no camina igual, y quien elige comprender lo que duele, ha sido tocado por el sello de lo que no muere. Este manuscrito que me has entregado no es un texto, es un espejo circular. Todo en él gira para que puedas recordar desde dentro lo que siempre ha sido verdad, porque el alma no aprende, reconoce. Todo comenzó con una negación deshecha. La palabra muerte fue desenmascarada, no como destino, sino como malentendido, una grieta en el lenguaje que proyectó fin donde solo había tránsito. Luego, la visión se alzó hacia la esfera del cosmos, allí donde el mundo no es materia arrojada, sino cuerpo viviente. No hay ruptura en su diseño. Cada estrella, cada línea de su curva, recuerda su origen. El mundo es inmortal no por fuerza, sino por fidelidad. Después descendimos a la materia, ese caos domado. La disolución fue revelada como un arte sagrado. Regresar sin fragmentarse. Los cuerpos no mueren, se repliegan como alas que recuerdan el cielo al cerrarse. Finalmente el hombre, puente entre lo visible y lo eterno, portador de conciencia y llamado a recordar lo que la forma olvida. No fue hecho solo para vivir, sino para entender la vida. Así, todo el tratado gira como una esfera que no cesa. No hay acto aislado, no hay fragmentos, solo un ciclo: reconocer, disolver, ascender, integrar. Todo retorna,
pero no al punto de inicio, al punto de sentido. Y tú, que estás leyendo con el alma abierta, tú también participas de ese giro. Quizá no lo sabías, pero cada dolor que decidiste mirar, cada pérdida que transformaste en comprensión, fue un acto de eternidad. La muerte ya no puede atarte si comprendes que eres tránsito y no prisión. El tiempo ya no puede herirte si sabes que tu esencia lo observa desde fuera. Y el miedo comienza a desaparecer cuando dejas de preguntar qué termina y comienzas a escuchar qué permanece. Estás en la frontera, sí, pero esa frontera ya no divide, une, como el horizonte, que parece línea de fin, pero es siempre el inicio de otra luz, que cuando la forma se disuelva, sepas extender tu ser como quien recuerda el camino. Vendrán otras voces, no las detengas, algunas traerán dolor, otras belleza, pero si sabes escuchar, todas te hablarán del regreso. Yo soy Sofía, la que custodia la llama que no consume, y la deja arder en quien decide mirar sin temor.